profesionales funda la Corporación de Fomento de Bandas Estudiantiles, Corfobae. Tiene el cargo de vicepresidente y también se desempeña como director del área de capacitación. También fue miembro fundador de la Orquesta USACH, también fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Chile y Orquesta de Cámara de Chile, y actualmente es trompetista de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Sin más que decir, dejo con usted al doctor Javier Alejandro Contreras Aros. Le damos una bienvenida, profesor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, estar aquí compartiendo su larga experiencia, su historia y aprender de su larga trayectoria. Bueno, gracias Hermes, y bueno, primero que nada un saludo a todos y todas los presentes, alumnos, exalumnos, oyentes, y felicitarlos a ustedes primero que nada por el trabajo que están haciendo en esta Asociación de Trompetistas de Chile. Yo siempre he sido muy apegado a las asociaciones, aparte de trabajar en la orquesta filarmónica. Dentro de la orquesta ahí fui presidente del sindicato de músicos por muchos años, y después cuando volví de mi doctorado, que yo me fui con un permiso y estaba todo desarmado. No sé si ustedes recuerdan la tragedia del 2006, ¿no es cierto?, que se echaron la mitad de los músicos. Después cuando yo volví el año 2013 y 2014 pude organizar otra vez el sindicato de la orquesta, que en el fondo es la voz de la orquesta, ¿ya? Y no solamente empleados de una agrupación orquestal, sino que el sindicato es la voz oficial de la orquesta. Y en ese sentido también el año 96 con otros colegas armamos la Asociación Gremial de Músicos Sinfónicos, que está durmiendo, es una personalidad jurídica que existe y que está durmiendo en este momento porque nadie la ha vuelto a retomar. Abarcaba todas las orquestas de música clásica que había en el país. Bueno, y por eso siempre he tenido harto cariño por este tipo de asociaciones, porque me he dado cuenta que los músicos siempre tenemos la gran preparación en lo que es nuestro instrumento, pero tenemos la gran desconexión con lo que es el tema de la sociedad, con la cosa social, cómo nosotros dependemos. Los músicos que tenemos la fortuna de tener trabajo fijo, en este momento, pucha, que nos damos con una piedra en el pecho por estar así, pero no sabemos hasta cuánto va a durar. Imagínense ustedes lo que pasa con los músicos que son de música populares, que viven de trabajo de fin de semana, de trabajar en las tardes, que en este tiempo de pandemia no hay trabajo simplemente. No sé si habrán escuchado la declaración del maestro Valentín Trujillo, que hacía notar eso, ¿ya? Y eso es una cosa muy importante. Bueno, sobre las asociaciones voy a estarle hablando harto porque como tengo mucha vida, bueno, sí, eso es un tema importante que vamos a seguir trabajando con usted también posteriormente. Nos gustaría seguir trabajando con usted. Bueno, pero en este momento nos gustaría saber más de su historia, de su inicio, de su vida más que nada, de su preparación, de su formación, y tenemos tres partes de la entrevista que nos gustaría abarcar, que su historia como trompetista, obviamente, muy importante, el tema de la docencia y su camino académico, y la gestión cultural y la Corfobae, que es algo que usted está muy relacionado con eso. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el tema de su historia como trompetista y de sus inicios. Vamos a partir, ¿ya? ¿En qué parte inició sus estudios de música? Bueno, yo inicié mis estudios en la Escuela de Música de la ciudad de Ovalle, esto es la cuarta región, en una escuelita que dependía de la escuela de La Serena. No sé si recuerdan ustedes el proyecto del maestro Peñagén, que lo hizo en La Serena, también en Copiapó, y también tenía una escuela en Ovalle. Yo entré allá cuando entré a sexto básico. Se partía del quinto básico. Yo partí del sexto básico porque mi padre me sugirió, oye, hay una escuela de música nueva, ¿te interesa? Tipo como niño chico, me dice, bueno, ya, pues bueno, pruebo. Y entré a la escuela de música. Partí tocando violín, no me gustaba porque el sonido era muy estridente al oído.
Después partí con Eufonio, con el Eufonio en el si bemol, el quinto que se le llama. Es decir, no el quinto, el más chico, el mediano. Y finalmente llegué al trombón y finalmente a la trompeta llegué ahí. Ya, Ya, así que ya cuando estaba en octavo básico, porque la escuela de música solamente llegaba hasta octavo básico, no existían más cursos para eso. La enseñanza media no tenía el desarrollo de la enseñanza media en la escuela de música. Así es que llegué hasta esa época. Estamos hablando aquí del año 1970 hasta el año 1974. El año 1975 yo ya estaba en primero medio y tuve que irme al Colegio San Viator donde no había música y ahí precisamente ahí pude, después, perdón, no había música y ese año no hice música. Pero lo interesante de esa época era la época que estábamos viviendo. ¿Se recuerdan ustedes, no es cierto?, la época difícil de Chile, el año 73, previo y después todos los problemas que hubo. Y, y qué pasaba ahí con el tema de la educación musical. Es decir, era también una cosa que estaba eh, en ciernes, sobre todo por la tragedia que ocurre, ¿no? El asesinato del maestro Peña Ajén en La Serena, puso todo eso en una disyuntiva, irá a continuar el proyecto, no va a continuar el proyecto, qué sé yo. Continuó el proyecto, pero el proyecto musical era básicamente, eran bandas de música y orquestas. O sea, lo ajá. principal del maestro Peñajén era las bandas y después el desarrollo de la orquesta. ¿Por qué? Porque el maestro Peñajén había estado en Estados Unidos en la década del 60 y había visto el modelo de allá. Y en un fondo quería ver una réplica acá en Chile de eso. Él probó primero en Santiago no resultó, qué sé yo, en ninguna parte, y al final le resultó en, en La Serena. Bueno, de ahí yo llegué a la escuela de música en Ovalle, como les decía, y después del año 76, el año, nos vinimos con toda mi familia a Santiago. Mis padres, tengo cuatro hermanos, una hermana y tres hermanos, somos cinco en total, y mis padres decidieron venirse a la capital, ¿no? Para buscar mejores oportunidades de trabajo para nosotros y desarrollo. Cuando llegamos acá a Santiago, yo entré a la Universidad de Chile. ¿Ya? Le pregunté yo a mi madre allá, estando en Nueva York, oiga, mamá, en Santiago no habrá una escuela de música como la de aquí. Y, Pero claro, perdón, profe, que me detenga ahí. sí, ¿Hay algún profesor que tenga como referente en ese periodo? sí, por supuesto. Yo de esa época en Ovalle teníamos un querido profesor que eh, lo quiero mucho. Él se llama Víctor Villaverde Espejo. Él estaba. ¿Hay alguna foto por ahí? Puede que haya alguna foto que podamos compartir, Sí, voy aquí que a son en compartir. blanco y negro, en donde aparecemos tocando en el Teatro Cervantes y otras desfilando para un 21 de mayo. El profesor Villaverde, claro, Aquí es estoy. el profesor con el cual me inicié en música, en el fondo. Es decir, en la parte de viento. Los profesores que habían eran de cuerda, después llegó el profesor Villaverde a enseñar los instrumentos de viento. Él enseñaba clarinete, trombón, flauta, qué sé yo, era como el, la persona que hacía todos los instrumentos musicales. Ahí estábamos en una foto para una de las presentaciones del año 74. Ahí está con Adrián Tello, que toca violín, que está a mi izquierda de la foto, y a mi derecha es Ángel Cepeda. Y ese era nuestro grupo que había de concierto, ¿ya? Pero Ajá, obviamente en la calle tocábamos solamente los de viento, no tocábamos las cuerdas no se incluían ahí. ya. Y la foto que me decía usted es la siguiente, ¿no? Claro, una que aparece en una plaza, Voy al tiro. desfilando. Acá.
claro que sí. Esa no, esa es mucho Otra vez. tiempo. Esa. Acá. Claro, ahí está el Ahora, profesor Villaverde a la cabeza de nuestro grupo. Yo estoy detrás, donde hay una chiquilla que toca clarinete, al lado de un carabinero, y yo estoy detrás de esa chiquilla. acá, ¿no? Ahí, exactamente ahí estoy tocando trompeta. Y fíjense lo curioso de la foto, en esa época era el año 74. Ustedes saben lo que pasó en el año 73. Así es que fíjense el armamento de guerra que tenía Carabineros en esa época. Era bien fuerte en esa época. Así que eso era una cosa que ahora llama la atención, pues no es un armamento normal para Carabineros. Pero estaba todo mi grupo de la banda ahí. Pucha, me acuerdo de Ketty Roja, que está en el centro, la Niña Maldonado, y no me acuerdo más de los nombres de los demás. Me acuerdo de la vista de Jeff Bernardi. Pero claro, Víctor Villaverde, por supuesto. Con él no nos vimos por muchos años. Y del año 2015 nos vimos otra vez, porque él estaba haciendo clase en una escuela eh, que no recuerdo el nombre, que está en Estación Central. No sé si la tienes por ahí también, Ernest, donde estamos en una foto. Y Eh, ahí voy directo. A ver, dame un segundito, voy a buscar una foto mejor y después la comparto. claro, y bueno, y Eh, esa es una persona que a uno le dejan marca, que cuando uno cuando está chico, bueno, es una persona nomás que conoce, que sé yo, súper bien, es una persona que él es religioso, me parece que es pastor, me parece. Y tenía ajá. también pues, su familia encantadora, 5 hijos, todos varones, con su señora, toda la vida. Y son de la típico, de las personas que a ti te dejan una marca que tú no sabes cuando estás chico que después le va a tener un cariño y un aprecio tan grande cuando estás ya mayor. Y Claro, yo creo que sí. a todos le ha pasado a ustedes con sus primeros profesores, qué sé yo, o personas que te inspiran. Esa yo creo que es la palabra más correcta. Esas personas que te inspiran a hacer algo. Y claro, el mundo de las bandas yo creo que en ese sentido a mí siempre me ha interesado porque en el fondo toqué en una banda, partí tocando ahí, tuve esa experiencia y uno se queda con ese cariño y esa persona que te inspira. ¿Y qué, Entonces, y eso qué, son qué cosas, tipo de música tocaban ahí? perdón, ¿Qué tipo de música es la que más hacía bueno, eran marchas eran, militares? claro, marcha de corte militar. El profesor Villaverde había estado en Carabineros y había estado como no sé si 2 o 3 años y después él se dedicó a la docencia en banda. Y claro, hacíamos de ese música de carácter militar. Sin embargo, en la orquesta hacíamos más tipo de arreglos, algunas canciones, eh, eh, temas clásicos. Me acuerdo la gavota, qué sé yo, cosas así. Ajá. Cosas bien populares dentro del repertorio universal. No era un Claro. repertorio muy elaborado, de hecho yo pensé que sabía música, leer, pero no sabía leer mucha música, sabía más tocar por oído. Y que es el típico problema que a veces llegan ¿no? ciertos estudiantes que tocan muy bien y no manejan el lenguaje musical, que es una Exacto. de las fallas que a veces tiene nuestro sistema de educación musical que las personas que no son músicos creen que si la persona ya está tocando un instrumento, ya sabe música, ya puede manejarse con el lenguaje. Y no es así. Es Claro. solamente una parte de eso. Y lo otro es la parte de la teoría musical. Bueno, Oh, profe, y otra pregunta, usted nunca, bueno, en esa etapa de iniciación dentro de la trompeta, ¿no tocó otro tipo de música, algo más popular? no, en esa época no. Es decir, tocábamos la música que era allí, pero sí escuchábamos mucho música de todo tipo. Me acuerdo que había una banda ay, de un compositor, Lucín Landáez, que se llamaba la banda Dominguera, Allá. que, claro, y que era, no sé si la quieren escuchar un poquito, a ver si me da acceso al sonido. Sí, lo autorizo. Lo entiendo. Podríamos poner un poquito de esa música de mi época. Aquí.
En esa época, bueno, en mi época había mucha música de trompeta, de música popular también. Si ustedes buscan música de los años 60, las trompetas tocaban mucho y muy bien. Cuando uno escucha las grabaciones, oye, qué increíble, qué bien que suena eso. Entonces, ya, Claro. vamos a compartir el sonido y me dicen si se escucha el sonido. A ver, un poquito. ¿Se escucha el sonido? ¡Silencio! ¡Silencio! Va a empezar la retreta el Sí domingo. se ¿Se escucha, escucha se ahí? escucha, se escucha. Va a empezar la retreta. Nos fuimos con la retreta el domingo. ¿Se escucha? Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola del niño quiere un bizcocho. La abuela vende estampitas y el cura pide devotos. Bueno, ese era más o menos un tipo de música que yo escuchaba mucho cuando chico. Y escuchaba música clásica también. Recuerdo de cuando tenía como 13, 14 años y ya estaba estudiando ahí en la escuela de música. Mis padres tenían las típicas pick-up, esas que movían un brazo y uno ponía el disco. Escuchaba siempre la quinta de Beethoven y me impresionaba toda esa transición, ¿no es cierto?, que hay hacia el final. Tarira, tarira, Ah, claro. toda esa cosa grandiosa. Y yo decía, uy, qué fantástico sería poder tocar esto en la escuela de música. Y decía, uy, qué lindo podría ser. Y claro, no, era un sueño, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna y he tenido la fortuna de poderlo hacer muchas veces. Son esos momentos de la música que a uno se le para los pelos antes de tocar una sola nota. Entonces, Claro. eso son marcas de infancia, así, Y eso, niño. podríamos decir algo que lo incentivó ya a tomar la decisión de estudiar música de manera más profesional, ¿no? Fíjate que yo lo pensaba, pero como estuve un año en primero medio, que estuve en un colegio que no era de música, se fue como apagando eso, porque no tenía cómo. En Ovalle no iba a poder estudiar música de forma más avanzada. Y me gustó mucho el tema científico. Yo soy un apasionado de las cosas, de las cosas científicas que ocurren. El viaje a la Luna, el viaje ahora, el retomar el rover que está yendo a Marte, la vuelta a la Luna, siempre han sido temas muy importantes. De hecho, cuando terminé cuarto medio, estudié pedagogía en física por un año. Entonces, pensando que, claro, que podría eh, encontrar trabajo en esa área. Pero ahí poco a poco las cosas se fueron dando de otra manera. Después, como te decía, cuando entré a segundo medio, ya estaba acá en Santiago, y en Santiago mi madre me había ubicado el famoso ISUCH, el Instituto Secundario de la Universidad de Chile. Ajá. Y claro, llegué aquí y llegué al ISUCH y ya, aquí esto, aquí, sin afán ni intención de quererme convertir en un músico profesional, porque de hecho no tenía idea lo que era ser un músico profesional, no tenía idea lo que era un trabajo profesional en música. Mi madre tampoco lo sabía. Y ya cuando yo estaba más en serio, así en tercero o cuarto medio, mi mamá bien preocupada fue a la facultad y a hablar con una de las profesoras ya, a ver si me desincentivaban un poco por el tema de la música, porque ella, la típica, ¿no? Pucha, ¿cómo va a ser músico? ¿Qué va a hacer? Y, y recuerdo que mi madre me contaba que la señora ahí le dijo, pero usted sabe cuánto gana un músico de orquesta sinfónica que le hace. No, dijo. Y después de que le dijo, no quería saber más, ganaba el doble que ella como profesora. Ah, ya. Bueno, por ahí me dejó un poquito más tranquilo, pero todavía con la preocupación, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, se va a dedicar a la música, pero ¿cuántos puestos hay? Y también con toda esa preocupación de padre también. Y uno como joven, claro, no lo ves, ¿no? Pero sí yo tenía con esa doble intención, como te decía, después de que salí de cuarto medio, seguí estudiando música, pero además seguí estudiando otra carrera. Estudié, como te digo, un año de pedagogía en lo que era en esa época todavía.
el pedagógico que pertenecía a la Universidad de Chile. Después eso lo separaron, ¿se acuerdan? Y lo transformaron en la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, que es la UNCE. Y después de ahí, ese año quedé muy agotado porque en esa época tenía que viajar en micro más o menos 3 horas y media, entre clases en una parte, en una sede, ir a la otra, después a casa, y era más o menos 3 horas y media, quedé como bien agotado. Y lo dejé, es decir, no seguí el año siguiente. Después al año siguiente volví a dar la prueba de aptitud mientras todavía seguía estudiando música. Y, y ahí quedé en física aplicada en la USACH. También ya después volví a estudiar otra vez las dos carreras, pero si una era más pesada, física aplicada realmente era muy cabezona. No sé si ya, qué sé yo, tener que estudiar matemática a un nivel más abstracto y todo eso. Eh, Ahí aguanté un semestre. Un semestre dije, no, ya esto. Y ahí como que me quedé en esa parte. Eso fue como el año 80. Ajá. El año 81 se abre la posibilidad en la USACH y se crea la nueva orquesta de la USACH, que estaba a cargo del profesor, el maestro Belfort Rus. A él se hizo cargo de eso. Y en ese momento concursé y quedé ahí. Participó Luis Durán, solista actual de la Sinfónica, ¿no es cierto? Y yo. Y en ese momento gané yo el puesto de primera trompeta. Y antes, cuando había recién llegado a Santiago, yo había partido con profesores que eran que eran trompetistas de la Orquesta Sinfónica de Chile. Ahí los profesores que recuerdo con mucho cariño también era Samuel Rosas, era segunda trompeta de la Orquesta Sinfónica. Después estuve con Pastor Gutiérrez, un excelente trompetista, músico popular y primera trompeta. Después les voy a decir el trabajo como era en esa época, ya para los músicos. Él era boliviano, después de que se jubiló volvió a su tierra, a Bolivia, y falleció allá, me parece. Después de él estuve con Miguel Buller. Miguel Buller tuvo la gran visión de poder armar el programa académico para los bronces, para la trompeta, dentro de la Universidad de Chile. Ajá. Y porque en ese momento se estaba requiriendo eso, que si la universidad iba a estar dando los grados académicos de licenciatura, tenían que tener un programa, ¿no? Y los profesores tenían que tener también su grado, sus jerarquías académicas. Después de él, estudié con Eugene King cuando Eugene había llegado a Chile, como el 87, no, miento, eso fue antes, como 70 y tanto, digo como 78, 79. Sin embargo, después Eugene se fue a Sudáfrica por un periodo de tiempo. Claro. Ajá. Y después ahí yo quedé huérfano de profesor. Y como el profesor Bull estaba ocupado con su carga horaria, llegó el profesor Fernando Silva. Así es que con Fernando Silva yo me titulé en el año 85. Con él di mi examen de título. Ah, Esos son más o menos los profesores que he tenido, hasta mi licenciatura en la universidad. Después tuve otros en la maestría y en el doctorado. sí, bueno, primero me gustaría pedir si me puede autorizar para hacer host nuevamente para poder proyectar algunas cosas. ¿Quién tiene que hacerlo, yo? Sí, es que como le autoricé para que usted proyectara el... Ya no, hay que ponerlo co-host. Ya, okay. Por eso lo pone usted. Sí. Le agrega si quiere se queda ahí con... Sí, ahí está de vuelta. Ok. Ya. Otro punto que nos gustaría saber es su inicio. Bueno, nos contó que su primer inicio como en orquesta sinfónica habrá sido los USACH, entonces, si lo podemos decir. Fíjate que fue antes, cuando estaba estudiando, el año 80 claro, fue en la USACH, pero antes estaba también yo tocando en la orquesta de la Universidad de Chile, ¿ya? En la orquesta de estudiantes.
Fuimos al sur varias veces, me tocó, en esa época estaba el señor Richter, después estuvo el profesor Genaro Burgos. Con Genaro Burgos fuimos al sur en varias ocasiones. Y hay una foto ahí también que salió el otro día que la posteó Guillermo Paso, que él estaba ahí, en donde aparece Guillermo, aparece eh, Paula Rodríguez, que era una mujer que estaba estudiando trompeta en esa época, que éramos compañeros, y estaba estudiando también Pablo Majave, que aparece ahí, hermano de las chicas Majave, que está ahora en Estados Aquí Unidos. la voy a compartir, profesor, para que... Ok. La única lata que en ese reportaje me pusieron mal el apellido. Me apareció con otro apellido Maturana, creo que me pusieron Javier Maturana. Aquí. Será esta, ¿no? No, pero déjala ahí. Mira, ahí está Víctor Villaverde. Víctor Villaverde, mi profesor, como te decía, de niño chico, el que está con chaleco verde. Ya. ¿Ya? Al lado derecho de Víctor Villaverde está Dagny Rojas, que estudió trompeta también en la época que estudié trompeta yo. Y después Ujú. estoy yo. De las otras dos personas son del colegio, no sé los nombres de ellos. Ah, ya. Es Ya, una foto larga, la otra que te decía yo. bueno, entonces, En esa época de ida al sur, nosotros íbamos en tren pues, a Frutillar, cuando el tren partía acá de Santiago y llegaba hasta Puerto Montt. Y nos bajábamos ahí en la estación de Frutillar y de ahí nos íbamos a buscar en bus y de ahí bajábamos a Frutillar. Hay historias muy bonitas ahí. Me recuerdo que una vez fuimos a tocar a Los Muermos con la orquesta y salimos, ya, pues salimos a tocar, qué sé yo, tocamos todo muy bonito, muchas gracias, qué bonito, ya, chao, chao, chao. Todo mal, pucha, qué pobre el asunto, ya, ¿no? Y de repente íbamos en bus y se nos atraviesa una camioneta adelante, una camioneta municipal, y dice, pero ¿y para dónde van si les tenemos preparado un asado? Pero ustedes tienen que volver. Ahí volvimos todos ahí encantados otra vez con los muermos, porque claro, nadie oficializó el asunto de que había todo un agazape después del concierto. En esa época claro. hacíamos conciertos bien bonitos, hacíamos, qué sé yo, hicimos La novicia rebelde, el ET también, si se acuerdan de la película ET, qué sé Sí, yo. sí, famosísimo. Esa la hicimos también y fue un gran logro haber hecho eso. En esa época de oboe también, aparte de Opaso, estaba Guillermo Millas, que también, oboe también de la Orquesta Sinfónica hace muchos años. Era muy bonita esa experiencia. Lo otro que hacía también harto en esa época eran los cancheos que organizaba Belfort Roux antes de la USACH al sur de Chile, porque ellos tenían un grupo de amigos que eran directores y directores de coro. Entonces, como ustedes saben, mucho para el sur gustan mucho las obras corales, bueno, no solo en el sur, en todas partes, ¿no? Las obras corales gustan mucho. Se hacían extractos del Mesías, alguna obra de la Misa de Nelson se hizo alguna vez, algún concierto de piano. Eh, Siempre había cosas variadas que hacer y se hacían hacia en ese tipo de agrupación, donde claro, uno ya iba aportando un poco, cada vez aprendiendo, pero ya empezando a aportar más con el estilo de la Claro. música, qué sé yo, trabajo, la finura, la textura dentro de, de lo que es un ensamble de cuerdas con coro. Esa época bien bonita. Hay fotos también ahí donde aparezco como potrillo, yo ahí flaquito, ahí tocando trompeta. Sí, buscarla acá. Es una época muy bonita, así que si ustedes tienen oportunidad siempre de salir en gira, háganlo, porque uno conoce mucho. Yo conozco Chile gracias a la música, y creo que muchos músicos les ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Conocer todo el país a través de la música. Mm, Recuerdo también que después íbamos con Fernando Rosa al sur y en varias ocasiones tuvimos que hacer, a Fernando Rosa le encantaba hacer el Mesías. Él se jactaba que en su vida
él había hecho el Mesías más veces que el propio Händel. Yo lo he hecho más veces y al parecer es así, porque gente no, qué sé yo, la habrá hecho 4 o 5 veces, qué sé yo. Ahora el Mesías es un himno, ¿no? Para todos Claro, sí. los ingleses, es su himno. Profesor, y ya terminando su pregrado acá, ¿qué lo motivó a seguir perfeccionándose y tomar la decisión de hacer un máster? Mira, dos cosas. Cuando yo estaba en la USACH, estuve del 81 al 87, me parece. En el 87 hubo una posibilidad de ir a tocar a la Sinfónica porque estaba vacante el puesto solista. Así que me invitaron a tocar allá y claro, me dijo, bueno, pero tocar acá tenés que venirte con bombo y petaca. Bueno, me pego el salto, no me pego el salto, me pego el salto, ya, me pegué el salto. Dejé, renuncié a la USACH y me fui para allá. Pues. Partí como en, qué sé yo, en octubre, noviembre, ya con programa. Después venía la Semana Musical de Frutillar, Semana Musical. Ya, pues llegan el mes de marzo y no me habían dicho a mí que ellos habían estado en conversaciones de que iban a traer a John Schroeder para primer trompeta. Ya, y yo, claro, ahí haciendo mi trabajo y todo eso. Y después ya, bueno, y le dije, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, hasta aquí no me llegó tu contrato. Así fue, pues, muy seco, fue. Fue muy, todo es sentimiento muy autodestructivo en ese momento, que no vale la pena contarlo, pero que fue fuerte, fue muy fuerte, ¿ya? Felizmente, bueno, en esa época apareció la posibilidad de tocar en la orquesta del ministerio con Fernando Rosas y estuve yendo para allá a tocar. Es decir, era un contrato a boleta, era un contrato a boleta. No sé si creo que toda la orquesta estaba a boleta en esa época, no tenía contrato como ahora. Ahora es una buena orquesta con todas las cosas muy bien. Pero en esa época no. Y bueno, y en ese ir y venir ya era como el 89 que estaba ahí. Y me acuerdo que estaba en esa época la Fundación Ande. La Fundación Ande era una fundación sin fines de lucro que estaba en varias partes en Sudamérica. Estuvo en Chile, estuvo no sé si Colombia o Venezuela, pero sí estuvo en Argentina. ¿Ya? En Argentina se llama Fundación Antorcha. Aquí en Chile promovía todo lo que era la parte cultural, todo lo que era el apoyo para proyectos culturales, proyectos sociales, cosa que no había en esa época. Acuérdense que ustedes que en esa época estábamos recién saliendo de la dictadura, donde el tema de la cultura no tenía, no era un ente, no existía un ente, como existe ahora un consejo, qué sé yo, un Ministerio de la Cultura y de las Artes, ¿no? En esa época no existía. Entonces, todos los que hacían cosas las hacían hacía poquito. Y esta fundación llegó un poco para llenar ese vacío que estaba ahí. Ellos tenían un programa de becas también. Y el programa de becas, a mí siempre me decían, oye, Chila, sí, lo primero que tienes que hacer es hacerte un dossier. Tengo que decir que en esa época Jean se había ido, pero Jean me dijo, hazte un dossier, estás siempre preparado, papel en el fondo, estás siempre preparado, porque si sale alguna vez algo, tiene que estar listo con todos tus papeles. Y en esa época uno no entendía mucho, o sea, yo no entendía qué lo que era hacer un dossier, papeles, currículum, ¿qué es eso? Si yo lo único que quiero es tocar trompeta, que es lo mismo que yo veo ahora que le pasa a muchos jóvenes, ¿no? Entonces uno tiene que explicar el proceso y todo eso, de qué se trata el asunto. Bueno, y en esa empecé también a tomar clases de inglés una vez a la semana, en el chileno norteamericano, tomaba 1 hora de inglés. 3 veces a la semana, me parece que era. Bueno, de ahí pensaba yo que sabía inglés. Y resulta que yo postulé así sin valorar nada, pues, sin intención, sin nada, a la beca. Y ya pasó el tiempo, que se como 3 o 4 meses, y un día llego al ensayo y Fernando Rosa me dice, oye, huevón, ¿te suena Luis? ¿Qué? Luis, huevón, no te suena. No, le dije, pero weón, si te ganaste la beca para ir allá.
Lo que pasa es que él estaba en la comisión Ah, la comisión. claro, entonces Claro, él sabía, pues me estaba soplando, me estaba soplando. claro. Yo, no, de esa onda que te queda así, ah, sí, Claro, no, como asimilando. claro, exacto, inasimilable, inasimilable. En mi Claro. familia nadie había salido del país, pues apenas habíamos salido de Santiago, de Guay y no habíamos venido a Santiago. Es Ajá. decir, eso. Y ya, pues, y empecé ahí a ver el tema, qué sé yo, ya habíamos contactado, sí, hecho eh, conversaciones previas con la aceptación en Louisville, que en eso Eugene me ayudó. ¿Por qué elegí Louisville? Porque Eugene es de allá, Eugene King. Claro, Entonces sí. yo iba a ir originalmente a estudiar con el profesor de Eugene, que era el ministro de Lion Rapier. Desgraciadamente en esa época falleció él y quedó otro profesor que ganó, que era el doctor Michael Tanner, con quien fui para allá. Claro, Él claro. escuchó mi grabación, en esa época se mandaba cassette nomás, qué sé yo, y dijo, sí, claro, por supuesto, qué sé yo, estaría aceptado y todo eso. Las aceptaciones siempre condicionales al idioma, o sea, uno puede llegar allá, pero puedes tomar ciertos ramos nada más, no puedes tocar los de historia todavía hasta que no tenga hecho tu curso Dominio del idioma. de inglés. Así que, bueno, ese fue la gran sorpresa de irme para allá sin saber nada y dejando todo agotado, porque en esa época yo pensaba que a lo mejor se iba a producir una vacante en alguna orquesta grande, qué sé yo, pero no pasaba, no pasó nada. Y así que Ujú. dije, bueno, me voy nomás, porque ¿qué más? Así es que me fui para allá y cosas que pasaron ahí, anécdotas. Ah, y cuando llegué después a Estados Unidos, yo decía, sí, yo sé inglés, qué sé yo. Me van a esperar en el aeropuerto dos personas que hablan nativos, ¿no es cierto?, del inglés, y me Ajá. empiezan a hablar inglés y yo no entendía nada. Todos los años que había hecho de inglés no sirvieron para nada en la cosa rápida, la Claro. cosa rápida. Así que lo único que hicieron ellos, como se dieron cuenta de un par de minutos que yo no reaccionaba con lo que me hablaban, me llevaron a un lugar donde habían unos latinos. Y ahí estaban, qué sé yo, golpearon la puerta, aparece un gallo así, medio morenazo, latino así, súper alto, y, y empiezan a hablar también en inglés. Chuta, dije, ¿dónde me trajeron? Y después este compadre me mira, y hombre, ¿qué va? ¿Cómo estás? Y yo, wow, toda esa nube, esa cosa borrosa, así que esa neblina, ¡boom!, se La disipó. nebulosa. Sí, Te claro. cuento. Oh, él se llama Wimin Fung, de apellido, de nombre asiático, pero él es panameño. De Ah, Panamá. qué raro, Claro, qué extraño. claro, bueno, sí. Pero era de esas cosas que uno dice, si a ti no te pasa, no ves a una persona así que te dice, tú lo único que quieres es agarrar tu maleta y devolverte. Pues, sí, ¿qué Claro. vas a hacer ahí? No sé si Sí, ustedes habrán tenido experiencia, por lo menos los que han ido a Europa y están en un lugar sí, así que llegan y ¡wow! ¿Cómo? ¿De qué manera? sí. Un miedo, un miedo, una. Claro. Sí. Aquí hay una foto, si no pudiese comentar. ¿En qué parte fue esta experiencia, gran experiencia? Esa fue cuando vino de gira la orquesta Filarmónica de Nueva York con Phil Smith. Ya, Eugene hizo toda una gestión previo porque ellos vinieron a tocar un concierto al Teatro Municipal. Y en el Ajá. Teatro Municipal, claro, estaba todo bien. Eugene hizo los contactos con la orquesta de allá y a ver si él podría hacer una clase magistral, qué sé yo. Claro, dijo, bueno, encantaba, una persona encantadora él. Y claro, así que organizamos una clase magistral en la Universidad Católica. Así es que ahí yo aparezco tocando para él. Después le hicimos un presente, qué sé yo, hicimos una vaca y le compramos un reloj en piedra, lápiz lazuli y todo. Qué bueno, qué buenísimo. Él vino solamente, esa fue una clase, distinto al programa de los profesores visitantes que estuvieron con nosotros un par de Claro, semanas. sí. Así hemos tenido Bueno, varios también. no podemos ir a esa parte, un poquito, nos cuente más o menos ya su labor más de docente, cómo empezó su labor de la docencia enseñando Ujú. trompeta.
Mira, en la parte de docencia, parte casi en forma natural cuando uno está en los cursos superiores, en tercero superior, cuarto superior, que nos falta quien llegue a la universidad preguntando por alguien que le puede hacer clase porque están estudiando otra carrera o están haciendo otra cosa, que no quieren tomar la carrera de intérprete, solamente quieren aprender. Y así que ahí yo tuve como dos o tres estudiantes y empecé ahí a descubrir más o menos el mundo de la docencia y, y lo alejado que estamos de personas que quieran aprender trompeta, ¿ya? En cuanto a métodos, de hecho, el primero que trajo un método así oficialmente fue Miguel Buller, que puso a disposición métodos. En esa época la universidad tenía un departamento de copistería en el cual llegaban los métodos y los copiaban a mano. Ya todavía ¿Ah? existe, ahora son totalmente ilegales y eso no se puede ocupar ya por el Claro. tema de derechos, ¿no? Pero en esa época no molestaba porque nadie fiscalizaba, llegaba un material y qué sé yo, todo se ocupaba de esa manera. Y el tema de las clases es parte de eso, de darse cuenta, oye, yo sé re poco trompeta, no sé mucho, pero llega otra persona que no sabe nada, es decir, realmente no sabe nada. Y eso fue una de las cosas también que, cuando yo estuve haciendo la maestría y terminando ya la maestría, uno dice, mira, me quedo en Estados Unidos, si al final uno igual se podría quedar, es decir, no falta la forma. Pero yo Claro. pensaba, ahí estamos en el 90, pucha, quedarme aquí y con lo poco y nada que estaba aprendiendo es mucho más de lo que se está enseñando en Chile. Así que creo que el aporte mío no iba a ser quedarme allá, el aporte mío era volver y enseñar en Chile. Que era un poco también la tendencia de todas las becas. ¿Sí? Cuando la Fundación Andes te hace de beca, eh, esperan que tú puedas volver. Pero después ahora cuando te becan, por ejemplo, Beca Chile, cuando me becó Beca Chile para el doctorado, no, eso fue un contrato firmado. Usted está 4 años fuera y tiene que estar de vuelta 8 años, el Ah, doble, ahora paga está, doble. ahora está escrita en una cláusula de eso. Exactamente. Y no solo cláusula, que con un pagaré, si era un pagaré abierto. Así que Ah, no era tan ya llegar y dejarlo. claro. Entonces, la idea de enseñar nace un poquito por esa necesidad de hablar temas que se hablaba de tantas maneras, con tantas ideas, tantas opiniones. ¿Por qué? Porque en el fondo cada uno enseña de la forma en que a uno le suena mejor o que a uno le ha resultado. ¿Te fijas? Claro. No hay como una investigación, qué métodos se ocupan para ciertas clases de alumnos, no hay un reconocimiento de qué tipo de alumnos son, si son alumnos lentos, si son rápidos o si son rapidísimos. Entonces, cada alumno, yo siempre he pensado que cada persona que quiera tocar trompeta puede tocar trompeta. El asunto son sus tiempos, que son distintos a los otros. Y eso a veces es un poco frustrante para los alumnos porque ellos vienen, se comparan, qué sé yo, se comparan con el otro y pucha, no avanza tanto. Pero bueno, es así, ¿sí? No hay otra forma de eh, poder establecer una metodología que tú digas, ya, aquí usted va a estar tocando. Recuerdo Claro, siempre cuando llegaba un alumno, no me acuerdo que me contó la historia, de que llegó un alumno y quería tocar, ya tocaba así, en 2 notas, así. Ah, me parece que me lo contó Jean también, en esa época, que había llegado uno de estos cabros y quería, y a la segunda clase quería, sí, pero es que yo escuché a Minor Ferguson que estaba tocando esto de esta manera y por allá por arriba, pero si no sabe tocar la trompeta. Entonces llegan con una idea muy alejada de lo que se trata, en el fondo. claro, Entonces ahí sí. uno tiene que estar con la paciencia y con la psicología de explicar de qué se trata el instrumento. O sea, como todos los instrumentos, ¿no? No es que un instrumento sea más fácil o más difícil, somos nosotros los que tenemos más capacidades para unos o otros. Y a veces los que nos quedamos en un instrumento porque nos gusta, por distintas cosas, tenemos que asumir eh, nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra posición en cuanto a la enseñanza o del aprendizaje de ese instrumento. No sé si Claro. me explico. Es decir, reconocerse qué tanto me cuesta para hacer este instrumento, para hacer eso. Y Claro. así, pues,
todos ustedes sabrán que para el instrumento a todos nos cuesta, para ninguno es fácil, y todos sabemos que todos siempre tenemos que estar practicando, practicando, ¿ya? Cuando uno ve gente que toca fantástico, uno escucha ese momento, ¿no? Pero la persona siempre ha estado estudiando mucho, qué sé yo, estoy practicando mucho y todo eso. Pero con el tiempo igual ha ido cambiando su forma o su forma de pensar en cuanto a la educación y todo eso, o sea, que se hace como un análisis hacia antes y ha cambiado su forma de enseñanza, su metodología y todo eso con respecto a las experiencias que ha tenido. Definitivamente, definitivamente. Generalmente cuando uno es joven, cuando yo estaba más joven, era extremadamente observador, muy inquisidor, muy preguntándome hacia adentro cómo resolver cosas para afuera. Y creo que es uno de los caminos más difíciles de asomar, de enfrentar. Creo que cuando uno no se concentra, es decir, cuando uno se concentra en el cómo hacerlo, cómo lograrlo, ese cómo que va a hacer que es introspectivo, te frena inmediatamente lo que es la introspección, que nosotros funcionamos en base a eso. El Arnold Jacob, el tubista famoso de la Chicago, tenía muy claro ese concepto. Decía, él siempre decía que cuando el músico piensa mucho, se produce una parálisis por el análisis. O sea, las personas que analizamos o tendemos a analizar demasiado qué está pasando, cómo estoy aquí, cómo estoy allá, estamos analizando y en el momento de tocar no, no tocamos, estamos todavía analizando. Entonces ahí Claro. se crea esa problemática. El tema del parálisis por el análisis es un fenómeno que se da no solamente en la interpretación musical, en toda cosa que sea con guitarra se produce lo mismo. Claro. Ya sea en el tenista, en el futbolista, qué sé yo, en cualquiera, o en el compositor, qué sé yo, sí, pasa exactamente el mismo fenómeno. Generalmente lo que se hace ahí es dejarse llevar. Arnold Jacob decía que tienes que dejarse llevar por el sonido, por la voz, por la naturalidad. Y todas esas cosas que yo la escuché, yo la escuché antes, pero es difícil de poderla integrar cuando tú la escuchas y te das cuenta que es así, pero no lo has hecho de esa manera. La primera vez que yo sentí que, pucha, que estaba en la vía correcta fue precisamente cuando entré a estudiar con Jean, cuando Jean llegó a la facultad a hacer clases, y uno dice, chanfle, claro, esta es la vía correcta, porque antes uno estaba probando por aquí, probaba por allá, para arriba, para abajo, por acá, para allá, por todas partes. Y Claro. cuando te dicen, no, es de esta manera, es solamente eso, hoy se derriban muchos malos caminos, o más que malos caminos, caminos equivocados, que tú sabes que te vayas a ir para allá y después tenés que hacer toda una vuelta. Claro. Y eso es, Entonces, ujú, por favor, eso es continúa. y ahí uno vuelve a lo que es lo básico, la base. eh, que es hay otro escritor que es trompetista, Aubriel, que también escribe sobre eso, volver a la base, volver a la base. Y volver a la base es precisamente volver al día a día, a esa cosa básica que uno respira, que uno se equilibra y que uno sopla. Todas esas cosas básicas, por ahí va el asunto. No por esa cosa que yo pienso, no por esa cosa que yo escucho tan lejos, no, es por algo muy básico, por algo muy íntimo. Y que se aplica, como te digo, a todos los que son las actividades de la performance. Todo lo que sea de tocar, de hacer, aplican los mismos principios. Yo creo que en ese aspecto hay que leer bastante, eh, pero quizás conversarlo a veces no es tan bueno, porque generalmente cuando se conversan muchas cosas de estas, uno trata como o uno eh, escucha que alguien te quiere decir de qué manera es, cuando uno todavía no se ha encontrado su propia voz. No sé si tiene sentido. Claro, sí, sí, ¿Ya? Porque totalmente. cuando uno escucha muchas ideas, tiene mucha idea en la cabeza, al final es una sola la que hay que hacer, es una sola cosa la que hay que aplicar. Entonces, otra vez se nos produce el análisis, la parálisis por el análisis. Y Claro. ahí es donde uno tiene que sacar, volver a lo básico todos los días, volver a lo básico, volver a lo básico. Eso es la cosa importante. Buenísimo. Bueno, una pregunta que la pusimos aquí y
que me parece mucho hacer valer su opinión. ¿Qué se siente ser uno de los docentes más importantes de nuestra historia en la trompeta en Chile, en realidad? Porque ustedes, muchos Gracias saben por acá que... eso. Sí, no, lo Me pensamos así siento mucho muy... porque usted tiene, bueno, hace clases en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, un montón de cursos, capacitaciones y una persona muy, muy capacitada para el tema de la docencia. Y no sé, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, gracias por esa consideración, nunca lo había pensado. Lo que sí sé que me gusta trabajar mucho y lo que sí sé es que, como te digo, si en algún momento decidí volver a Chile, porque oportunidades nos faltaban de quedarse en el extranjero, fue precisamente por eso. Es decir, que creo que hay, quizá ya está siendo más desarrollado, ¿no? Pero en la época que yo estuve, en el año 90, estuve en el 90, en el 90 y el 92, en Chile recién estaban llegando los moles, ¿ya? Si uno dice los moles es algo tan natural, ¿no? En Chile en esa época no había carretera, la carretera al norte era de una sola vía, era una sola huella. O sea, los que no son de de Santiago se recordarán lo que era viajar en esa época, ¿no? Ir subiendo una cuesta y tener que quedarse pegado detrás de la otra como media hora para poder avanzar. Claro. Bueno, ese tipo de cosas yo lo vi cuando fui a Estados Unidos. Cuando estuve allá, yo iba y andaba en las carreteras. Es el estándar que nosotros tenemos en la carretera aquí. Es decir, en esa época había una necesidad en Chile de estar aquí. Y creo que todavía está la necesidad porque hay muchos desarrollos que hacer. Y esa necesidad que yo vi en esa época de los 90 es una necesidad que aún tiene muchas aristas que cubrir. Y ahí de más adelante te voy a mencionar otras, pero no sé si eso te explica. Es decir, más que eso, yo me siento que soy un trabajador, ¿sí? De esos me siento muy comprometido con el trabajo y las cosas que hay que hacer. De hecho, el trabajo de Corfobae es un trabajo ad honorem y es harta pega, como ustedes sabrán, ustedes Claro. que van a hacer una organización de trompetistas, Eh, se darán cuenta del trabajo extra que hay y que uno está ahí porque se pone la camiseta nomás, por eso, porque claro. le gusta el tema y quiere desarrollarlo. Bueno, podemos ir pasando a ese tema de su labor y de la importancia que tenía usted en el tema de la gestión cultural y el gran proyecto que es Corfobae. Ujú. ¿Qué es Corfobae? Mira, Corfobae es una corporación de fomentos de bandas estudiantiles, que es una organización que no tiene fines de lucro, o sea, no genera dinero para ser repartido a tus socios, eso no es así, por estatutos, ¿no? Y que tiene como labor eso, desarrollar las bandas en los colegios educacionales de nuestro país. Partió el año 92, justo cuando yo llegué a Estados Unidos, Francisco Uneos, que es nuestro presidente, tenía la idea de hacer algo de esa naturaleza de la naturaleza que él había visto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él cuando chico había tenido la experiencia de participar en una banda allá en Estados Unidos. Sus padres eran diplomáticos y a él le tocó vivir allá. Y cuando volvió después a Chile, siempre quedó con ese bichito. Y eso es un gallo súper choro, le encanta, toca trompeta, toca el eufonio, toca la tuba, qué sé yo, el corno. Estamos hablando a nivel amateur, ustedes entienden, ya no una cosa así de profesionalismo. Pero ya para sus 80 y tantos años, perdón que lo diga, que toque todavía y tenga ese entusiasmo, pertenece al grupo de personas que son inspiradoras para los Claro. demás. Mira, ¿Ya? mira. Y, y para mí fue así, cuando yo llegué en el 92 y él estaba armando esta corporación, me invitó ahí a armar, pues estábamos casi todos los músicos en esa época de la Filarmónica, así que claro, todos sabíamos de qué se estaba hablando, ¿ya? Ahora, el problema es que los que han tenido la experiencia y saben qué se está hablando, suena muy bien, pero el problema de las bandas en Chile ha sido un poquito, eh, ha tenido una falta de desarrollo. Analizando el problema, yo el análisis lo hice cuando hice el doctorado, pero bueno, vuelvo atrás otra vez, en la época del Ujú. 90, yo cuando estaba haciendo la maestría en Estados Unidos,
me tocó ver y escuchar de repente, oye, una música del después, así como que estaban todos bailando, qué sé yo, y voy a mirar y era en el estadio que la banda estaba ensayando. Y sonaba pero espectacular, y decía, oh, qué fantástico. O sea, y recuerdo que me vieron tan entusiasmado que el profesor uno de los profesores del programa de educación musical me dijo, oye, ¿no te interesaría participar? No, le dije, muchas gracias, me estoy metido en la que era el compromiso mío era hacer la maestría en trompeta, no me podía estar distrayendo. Eran 2 años nomás que podía estar. Pero me quedó ese bichito prendido y después de, como digo, cuando volví a Chile, Francisco estaba en esa idea y claro, cómo no hacerlo. Así que Sí, funcionamos por eso. El análisis que hicimos ahí en ese principio era que, claro, en Chile habían hartas bandas, pero siempre de carácter militar. ¿Por qué? Porque Chile tiene el ejército, hay como 30, no sé, entre 30 y 34 bandas militares que funcionan en distintas guarniciones a través del país y por lo tanto tiene un personal bastante grande ahí. Y ellos se jubilan por años de servicio. Entonces ellos a los 50, qué sé yo, quizás menos o un poquito más, están ya jubilados ¿y qué es lo que hacen ellos? Bueno, siguen su actividad en colegio, así que suelen convertirse en monitores de bandas escolares, que es un poco la tradición de las bandas que existen en Chile. Después de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, por 1870 y tanto, eh, después de la guerra quedaron muchas bandas, porque también la banda daba identidad a la región donde se estaba. De ahí viene todo un desarrollo de las bandas nocturnas, qué sé yo, que es muy interesante empezar a explorar eso. Ya hay escritos al respecto, así que después yo les puedo compartir donde pueden irse interiorizando de esa historia de las bandas en Chile. Por otro lado, en el sur del país teníamos las bandas que se forman con la oleada de inmigrantes alemanes y europeos que llegan. Y también, ellos también armaron bandas porque era parte de la educación musical. Entonces se nos juntaron en Chile dos vertientes, que era la vertiente de la parte militar y una más reducida que la parte educacional, que era la del sur. Sin embargo, el ejército, como tiene muchos contingentes alrededor de todo el país, lo que ha predominado han sido las bandas de carácter y naturaleza militar. Y eso nos llevó es decir, nos lleva a que el problema que tengan ella es que la parte de disciplina, orden, entrenamiento, qué sé yo, encajonamiento, eso está perfecto. Pero la parte musical no lo pueden desarrollar más allá, porque han claro. sido formados en un solo instrumento. Entonces, en cambio, para asumir una banda, necesitamos que al menos sean formados en 5 instrumentos, que no lo toquen fantásticamente, que los conozcan, para que tengan la seguridad y la tranquilidad de presentarle a un niño una trompeta, que sea un clarinete, un oboe, si es que hay plata, ¿no? O cualquier otro instrumento, y el niño puede inmediatamente reconocerlo. ¿Y Claro. qué pasó en otras partes? Entonces ahí se nos produce esa problemática, que nosotros no hemos podido hacer de las bandas un desarrollo más a otro nivel. Les cuento un poco lo que pasó en Estados Unidos. Ellos tuvieron una primera guerra mundial, ¿no es cierto?, de una segunda guerra mundial, y en las guerras mundiales siempre se necesitaban bandas, ¿ya? Para ir acompañando a la tropa, para dar y poner inspiración, disciplina, qué sé yo, todas las cosas favorables que es tener una banda. Y sin embargo, después de la guerra quedaban muchas bandas, ¿ya? Entonces muchas se deshacían y quedaba mucho personal ahí. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Lograron a través de la MEN, que es Musical Education National Conference, que es la la Conferencia Nacional de Educadores Musicales, que se llama, que partieron en 1907 como una organización de profesionales del área de la enseñanza de la música, ayudaron a que estos profesionales pudieran hacer cursos de lo que es educación musical, o sea, la parte de pedagogía, y además desarrollar otros instrumentos. Entonces se les crea un perfil de educador musical que es director de bandas como las conocemos en este momento. Si ustedes van a hacer un curso es decir, una carrera de educación musical en Estados Unidos, van a poder llegar o a desarrollo de bandas o desarrollo de orquestas, desarrollo de coros, puede ser de música popular y
no me acuerdo qué otra. Ah, y música para niños chicos, que es para el método Suzuki, el Soltán Kodal y todos esos métodos. Entonces, tú eliges tu especialidad. Entonces, el profesor de música es una persona que se mete a una banda, es decir, si eligió el área de la banda, se mete a esa especialidad y ahí tiene que aprender los instrumentos. Está un semestre, como son 4 años, tiene que estar un semestre en cada instrumento. Así que está en oboe, en clarinete, en fagot, en saxo, está en trompeta, en corno, en tuba y percusión. Y ahí tiene 8 instrumentos que, eh, como les digo, no es que lo vayan a tocar muy bien, pero son personas que se sienten cómodos de tomar cualquiera de esos instrumentos y presentárselo a un niño. Y decirle, mira, esta es la trompeta, así, este es el saxo, la flauta, el clarinete, qué sé yo. Entonces se sienten cómodos con eso. Esa es la gran diferencia que ha habido en la educación eh, y el desarrollo de las bandas, entre ellos y lo que nosotros podamos querer acá en Chile para el desarrollo de las bandas, es que ellos pusieron el tema de la banda en la educación musical y es donde nosotros no lo hemos podido hacer. Si resulta o no, yo le digo que sí, porque en el año 80 esta fórmula de educación se la llevaron, por supuesto, a Japón, a Corea del Sur, se la llevaron a China también, y ustedes ven cómo están sonando esas bandas de japoneses, de China, y dice, ¿cómo lograron hacer eso en tan pocos años? Si no es tradición, no pertenece a su cultura, no, qué sé yo, pueden decir lo que quieran, pero tienen a niños jóvenes encantados de participar, encantados de hacer música, felices de hacerlo. Entonces yo creo que más que un asunto de ponerse a pensar si pertenece o no pertenece a mi cultura, yo creo que tenemos que pensar en la cosa global, que esto es algo bueno para los niños. Como les digo, les da todo lo que sabemos que da la música, ¿no es cierto? Y les da un lugar para ellos de expresión. Yo creo que es uno de los puntos más importantes que tienen las artes, es que las personas logran expresar cosas. Ustedes muchas veces habrán tenido, ¿no? Todos hemos tenido, pasado momentos malos, qué sé yo, y agarramos nuestro instrumento y nos damos cuenta a los 5 minutos de estar estudiando, qué sé yo, se nos pasa un poquito, ya se nos pasa la rabia, o el mal gusto, o qué sé yo, lo que sea, y reaccionamos. Eso es la cosa encantadora que tiene la música, ¿ya? Entonces, yo creo que el hecho de compartirla y aprender a hacerlo desde chico es algo realmente muy, muy inspirador. Y ¿cuál es mi punto con las bandas y el desarrollo de las bandas de Chile? Es que allá existe un tema que se llama la marching band, que son, yo en el doctorado cuando lo hice el análisis de eso, y escribí un documento que sé yo que me gustaría compartirlo otro día con ustedes, Sí, sobre cómo es eso, de qué se trata. Entonces, de eso precisamente es el tema que yo siento que aún estoy al debe de poderlo difundir aún más. No es que yo lo vaya a hacer, pero sí es importante que se entusiasmen nuevas generaciones como ustedes, vayan y estudien esta área para poderla desarrollar acá. Es un área muy potente, que el estudio de la música, de la educación musical aplicada con otras disciplinas, que la otra disciplina que viene, obvio, es el deporte. Entonces, cuando nosotros podemos tener agrupaciones de música, de bandas, que se yo, asociadas con el club deportivo local o con el club deportivo de ahí, se crea un una comunidad, círculo virtuoso claro, de expresión. Ujú. sí, sí, no, me parece interesante. Bueno, por eso eh, queremos enfocarle una sección completa a este tema que nos está hablando ahora. En otro momento lo haremos para explayarnos con más de tensión y que es un mundo totalmente inexplorado acá en Chile. Eso. Así es, así es. Y totalmente posible de hacer. Ese es el punto. ¿Sí? Cuando uno se pone a hacer este tipo de cosas, tiene que hacer agrupaciones, tiene que crear asociatividad. Por eso con la Corfubae yo logré hacer eso. Cuando llegué y presenté el proyecto a la universidad, no tenía idea de qué le estaba hablando. Entonces, porque la universidad ya está armada en una sola, en una forma. Claro.
Claro, escucha, a quién vaya a convocar? ¿Pero para qué? ¿Que vaya a tocar pura música gringa? No es eso, no es eso. El tema es la acción social que tú produces con esto. Puedes tocar música de cualquier naturaleza, si eso da lo mismo. El asunto es la actividad que tú haces y el desarrollo que haces con los jóvenes para que logren una expresión de una manera increíble. He encontrado muy buen apoyo y muy buen ejemplo aquí en Chile, por ejemplo, con con el profesor Hernán Pinto, que es el profesor, no sé si lo conocen, seguramente algunos de ustedes lo conocen, que él fue profesor muchos años del, de la banda de la Ciudad del Niño, que tuvo un desarrollo muy grande, y ahora él es profesor de otra, el Colegio Santa Clara, un colegio de señoritas, y también tiene un desarrollo en esta área, pero increíble. Yo creo que las posibilidades están. El asunto es que nosotros tenemos que preparar un grupo de personas para que puedan hacer esa actividad. Y eso es uno de los proyectos que espero podamos desarrollar en Corfo o en alguna Claro. universidad, no sé dónde, pero en alguna parte. ¿Ya? Eh, bueno, profesor, bueno, pasando un poco a su lado de su gestión cultural, porque usted también ha organizado muchas actividades, eh, ha podido organizar venidas de profesores importantes acá al país y asimismo ayudar a la formación de alumnos acá. Eh, ¿Podría contarnos un poco de su gestión con diferentes actividades con profesores visitantes? Sí, mira, la actividad de profesores visitantes eh, ha sido muy importante para, yo creo que a muchos de ustedes les ha llegado mucho a algunos de los profesores visitantes que ha venido, ¿no? Eh, Partió también con programas universitarios. La Universidad Católica fue la primera que yo postulé para traer un profesor visitante el año 2000 y salió aprobado mi proyecto de profesor visitante y pudimos traer a mi profesor, que fue durante mi maestría, el profesor Michael Tunnell. Él estuvo aquí el año 2001, en el mes de julio. Recuerdo bien porque el 2001, claro. Ese fue el año que después fue el tema de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Entonces él vino antes de eso, menos malo, si no, no hubiera podido venir. Eh, claro, ahí está Michael Tunnell, lo trajimos apoyado también con Corfo Bae, y ahí él está haciendo una clase en la Escuela de Aviación, Capitán Ábalos. Atrás está el profesor Mario eh, Valdés. Aquí está atrás. Bueno, el profesor, él encantado vino, porque por supuesto, yo había estado en 92, después, 8 años después, me recuerdo cuando le llamé por teléfono, no sabía quién estaba hablando. Yo le dije, pero profesor, soy yo, Javier Contreras. Yo, tu alumno. Ah, Javier, qué sé yo. Claro, obviamente no tuvo ningún problema para comprometerse a venir y todo eso. Fue muy buena la actividad. Y tocamos también con un quinteto de bronces, donde él tocó, tocamos el programa en, el, en la Casa Central de la Universidad Católica. Eh, y las clases también. Las clases, yo le diría que no hay mucha diferencia entre lo que se enseña, ¿ya? Entre un profesor y otro, pero son esas pequeñas, eh, esos pequeños detalles que algunos captan de uno y que otros captan de otros, lo que hace que alguno, ¡pum!, se le prenda y encuentre la llave y abra eso y lo pueda recibir y encuentra la razón y encuentra la forma correcta de poder hacerlo ahora, aunque se lo hayan dicho 100 veces. Viene solamente una persona y le agarra justo por eso y ahí se prende, ¿ok? Entonces, creo que es importantísimo el trabajo de tener profesores visitantes y así lo entiende la universidad, por eso tiene los programas y por eso existe eso. El compartir experiencias, el compartir virtuosidades o mostrar virtuosidades hace que se despierten en muchas personas cosas que de otra manera el conocimiento no se los va a entregar. No se los va a entregar. Haber escuchado, por ejemplo, a Aire Cubierto acá cuando vino, ¿no es cierto? ¡Wow! Uno dice, ¿cómo se puede tocar la trompeta de esa manera? O cuando vino una vez también el trompetista Augusto Marsalis también estuvo, pero también él vino, no como profesor visitante, vino a hacer un show que lo trajo una empresa y dio una clase magistral también. Entonces, todo ese tipo de experiencias
solamente se pueden tener a través de experiencia con profesores visitantes. Aquí tenemos al profesor Eric Cuvier de la Católica. Muchos de ustedes se acordarán, ahí está Miguel Muñoz. ¿Te acuerdas, Miguel? Está Nelson también. Esta es la primera vez que vino. Está 2000. Eric, está el Coligo, qué sé yo. Falta ahí Carlos Urbina, Juan Carlos, debe estar por ahí en alguna parte. O capaz que no está en la foto. Yo no estoy en la foto porque adivinen quién tomó la foto. Claro, Claro, ese es el punto de que cuando uno organiza cosas, ¿no? Ahí está claro, no debe también estar ahí en la... claro, Esta es la no lo esta es la primera vez que vino él, porque después vino una esta es la siguiente. primera visita, sí, que fue más Sí. enfocada a un trabajo intenso con los estudiantes. Este fue el año 97. La segunda vez, el 99, perdón, En el 2007. año de 2007, sí. Claro. La segunda vez fue el año 2009 y trabajamos más en un proyecto personal de él que era el concurso Eric Cuvier y que se hizo. Y no recuerdo quién ganó la trompeta esa vez. Bueno, Eran varias categorías, me recuerdo. eran varias categorías, exactamente. Pero, Exacto. Y también participamos con la Fundación de Orquestas Juveniles y al final terminamos en un concierto gigantesco frente a la estación Mapocho, en donde, claro, ahí estábamos con él. Ahí. Y también hay otra parte donde estamos en el frontis del- de la estación Mapocho. Como les digo, el trabajo, para los que se acuerdan, de haber tocado con él o haber podido hacer que él lo escuchara es realmente muy inspirador y hay cosas que se resuelven casi por sí solas, por eso es importante tener profesores de esa magnitud, aunque no sea solamente grandes estrellas, y a veces uno aprende cosas con profesores que no son unos grandes estrellas, pero que también logran ser asertivos en cosas muy particulares que uno pueda tener. exacto. Em, bueno, la pregunta que tenía a continuación es, ¿cree usted que es importante tener programas de profesores visitantes? Pero hemos estado hablando todo el rato de esa importancia, lo que Eh, dejan defi- sí. Mira, y sí, lo que te quería decir es que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene un programa para eso. Así que si ustedes después quieren traer a alguien y ya estén constituido como agrupación, háganlo. Lo pueden postular a fondos para traer un profesor, ¿ya? Yo lo pude hacer con el profesor Michael Tunnell, lo pude hacer con eh, el profesor Eric Uvier, y después con un programa interno que no fue con ningún fondo estatal, fue con el profesor John Rommel, que vino en el John Romer, 2015. ¿Ya? ¿verdad? Claro, eso fue un proyecto solamente de la Universidad Católica. Entonces, profesores disponibles hay en todas partes del mundo. El asunto es que tienen que ser organizados, organizar algo. Yo no he hecho más invitaciones a profesores porque he estado bastante ocupado con el tema de la Corfo Baez y mi trabajo. Usted sabe, yo hago clases. Ahí estamos, claro, Claro, ahí está claro. John Romer. Con Eugene ha sido súper importante el trabajo que hemos hecho ahí porque también logramos tener con John Rummel unas clases por videoconferencia antes de que él viniera. Entonces fue Sí, bien sí recuerdo. interesante Yo eso también. participé en alguna de esas. Sí, Yo participé en exactamente. alguna de esas. Exacto. Y después también con Joyce Davis también hicimos clases tipo videoconferencia. Y como les digo, el tema del, de la conectividad ahora ha sido muy importante y es algo que llegó para quedarse. Ahora, es como tener algo precioso y no lo ocupamos, se va a perder nomás, va a ser un desperdicio. Así que hay que hacer agrupaciones, asociaciones para poder sacar provecho a toda esta forma de comunicación que tenemos ahora, que es esto que estamos, ¿no es cierto? Que podemos hacerlo en línea. Aquí estamos con Johannes, él vino en 2007. Él está casado con una oboísta que es hija de dos colegas de la Universidad Católica y él es solista de una orquesta ahora en Alemania y vino para acá gustosamente, él vino a ver a sus suegros, ¿ya? Con su novia, y
y su suegro me dijo, oye, está Johannes, ¿quieren que hacer algo? Claro, le dije. Así que nos contactamos y él encantado también, una persona muy, muy encantadora. Él tocaba con trompetas, con trombas, con trombas, Rotores. claro, con trompeta con rotores, claro, tromba en italiano. Así que vamos a decir Claro. trompeta con rotores, que son trompetas alemanas. Y también pues, estuvimos a Chin, Brian Chin. Brian Chin estuvo tocando en la orquesta y también hizo en un par de ocasiones clases magistrales con nosotros en la Universidad de Chile. Pero esas son cosas que se dieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? No fueron cosas tan programadas como traer un Eric Cuvier o traer, qué sé yo, a John Rummel o haber traído a, a Michael Tanner, que son lo único que no que me dio lata una vez que no pude traer era a Bisuti, pero lo Ah, que pasa es que yo lo estaba gestionando desde Estados Unidos el año 2000, el año 2012 postulé a un proyecto también desde allá para llevar a Allen Bisuti y traer a Allen Bisuti aquí a Chile. Pero ya no me dieron pelota. Entonces dije, ya pasó claro. pasó mi, Sí, bueno. pasó la micro conmigo. Así que ya no me van a pescar más con esto. Así que no he postulado ya para a fondo del Consejo de la Cultura y las Artes por eso. Qué bueno, muy importante su gestión en ese sentido, porque a muchos yo creo que nos ha marcado el hecho de haber escuchado a algunos de sus profesores que visitaron en algún momento. Yo recuerdo, Exacto. a mí me influenció mucho una visita que hizo, que lo organizó la Universidad Católica una vez, que vino Reinhold Pietri, que yo estudié después un tiempo con él, y Ya, vino con una percusionista a un festival de música contemporánea en la Católica. ya. Y tocó el concierto y en realidad fue una clase muy express que hizo en la mañana en la Católica. Y yo ahí cambió mi visión de la trompeta. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, eh, bueno, profesor, estamos llegando al final ya. Eh, Primero que nada, agradecerle su disposición, siempre su entrega por la educación. A muchos de nosotros también ha sido parte importante. A mí, por lo menos en mi formación también como trompetista, ha sido un referente. Y, y nada, agradecerle a nombre del equipo de trompetistas la oportunidad, el espacio que nos brindó para poder contar un poco de su historia y estaremos en contacto también para que nos explique y nos podamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, in- perdón, no la palabra. Interiorizar. Interiorizar Ya, más en el tema de las bandas, que es un tema sí. muy interesante. Y también que nos va a compartir un videito que hizo de un trabajo en pandemia, que Sí, es es también un lo trabajo. vamos a compartir en la página para que lo vean, porque Ya, a mí me pareció un trabajo interesantísimo. sí. Bueno, en la época de pandemia estaba también pues súper chato con el asunto y no había nada que hacer, ¿no? A todos nos pilló tan de sorpresa que estuvimos 2 meses, 3 meses dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y ya, pero al final yo salí con un trabajo así pequeño. Pero no quería despedirme sin contarle una de las, no anécdotas, pero una de las historias que yo escuché cuando, que es como chiste en el fondo, que yo escuché cuando recién entré a estudiar a la universidad de profesores. El chiste era como que, mira, un compadre va a una tienda de mascota porque necesitaba comprar algo para su señora. Chuta, y ve 4 loros, fantásticos loros. No sé si lo conocen. Pero el asunto es que el primer loro, pucha, súper bonito, bonitas plumas nuevas, qué sé yo, todo ahí. Y el vendedor le dice, pero ese también canta con Pavarotti. Sí, y le pone a cantar Lorito. Y le pone a cantar una área así, sí, estilo Pavarotti. Qué bonito. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, vale como 300.000 pesos. Chample. Y este otro, bueno, este otro un poquito más caro, pero escuche, y también precioso, súper lindo. Mire, escuche cómo canta. Ya cantaba una área de la ópera Carmen, qué sé yo, fantástico.
uy, qué fantástico. Uy, ¿y ese cuánto vale? Bueno, son un poquito más caro, 500.000 pesos. Y este otro que está ahí, bueno, ese vale 800.000 pesos porque canta además a óperas de baile y mire las plumas que tiene. Pucha, le decía, pero eso es mucha plata. Dice, y mire, y este otro viejito que está ahí, que está casi, ya no tiene plumas tan brillantes, le faltan peles, y le faltan plumas, tiene medio pelado, el pico medio feo, qué sé yo. ¿Y ese cuánto vale? No, mire, ese no canta ni nada, pero ese vale como 2 millones de pesos. Pero ¿cómo vale 2 millones de pesos? No, que ese fue el profesor que le enseñó a los otros. Bueno, eso lo escuché yo cuando joven, siempre me llamó la atención. Que en la realidad no es así, porque los profesores somos súper mal pagados, así que eso. Claro, muy buena reflexión. Una Sí. historia para Oye, reflexión. ¿quieren escuchar eso aquí o no? Bueno, ¿O estamos o no, yo digo para dejarlo como registro en la página, o sea, para que ya? lo pueda ver el que quiera. No sé si igual quiere proyectarlo ahora. Eh, no sé, pues, son 11 minutos. ¿Ya? ¿Aguanta? Terminamos con eso. Bueno, Ya, ok. antes que pongamos eso, si alguien tiene alguna pregunta, Ah, quiere hacerle alguna sí, pregunta al profesor, Yo tengo una igualmente. pregunta. Yo tengo una pregunta súper rápida, sí. Hola, hola. hola Gustavo. Gustavo, ¿cómo Sí, estás? bien, bien. Yo tengo una pregunta súper rapidita que era respecto a lo que hablaba el profe sobre este fondo, o sea, como no sé si era fondo específicamente, pero para atraer profesores que tenía el Consejo de la Cultura. ¿Solamente se puede a través de una organización como Corfobae o los trompetistas o también se puede Sí, hacer a través de solo como persona natural? como persona natural va a ser más difícil que te respalden si es que no tienes tú el medio currículum, así personal, ¿ya? Ellos suelen entregar más a instituciones. Y por eso siempre cuando uno dice, no, quiero traer algo, ya, pero ¿cómo lo va a hacer? Como persona natural, es como muy cuestionable, ¿ya? Pero sí Claro. como organización en donde hay un grupo de personas trabajando, es como donde más oportunidades tendrías para postular a eso. Ujú. ¿Por qué? Porque las instituciones están reguladas. Tú no haces una institución por nada. Es decir, tienen estatutos, tienen personas que están trabajando ahí, son visadas por el Ministerio de Justicia, me parece, o la municipalidad quien le otorgue la personalidad jurídica. Entonces, estás además en impuesto interno. Entonces, eso era una cosa que le iba a decir también como consejo a los demás, a los jóvenes, que para a veces uno dice, oye, este profe como que tuvo harta suerte para conseguir becas. Y la verdad es que no es suerte. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, si ustedes cumplen con lo que es sus estudios, si ustedes sacan buenas notas, si ustedes están siempre ahí en la pelea y cumplen las cosas que dijeron que iban a hacer, como titularse, ¿ya? Si ustedes se cumplen y se titulan, eso es una visión social que nadie se las puede quitar. Donde tú vas y después te dicen, mire, yo soy titulado de tal universidad, ah, por favor, a ver, muéstrame su proyecto. Y si tú vas y le dices, mire, yo estudié unos años, pero no alcancé a terminarlo, nos falta la historia. Ah, ya, sí, claro, te aceptan bien, pero ya no te pescan mucho. Yo se lo digo porque yo he estado también en comité de evaluación y he visto eso, he visto que, pucha, calla, bueno, esta persona, claro, le ha ido bien, qué sé yo, muy, muy dotada y todo eso, pero necesita que esa persona cumpla con ciertas cosas. Todos los que ustedes que estén, que tengan de la licenciatura ya para arriba, qué sé yo, y quieran postular a proyectos estatales, seguramente lo van a ganar en algún momento. Ya puede que no la primera, porque no ninguna cosa se gana la primera. Pero sí es muy probable que sí le resulten las cosas, ya porque usted ya el primer paso social, que es haber logrado su título, la sociedad, así entre comillas, no estoy hablando de un ente así sin cuerpo ni nada, ya te reconoce como una persona seria y capaz. Eso es muy importante, que lo valoren. Exacto. Y estábamos en ¿Alguna lo otro que... pregunta? Sí, Si alguna pregunta más.
¿No? Parece que no. Por Facebook, voy a preguntar ahí si hay algún mensaje por Facebook. Hola, soy yo, Miguel. Miguel, Hola Miguel, ¿cómo estás? Prende el Bien, micrófono, profesor. Miguel. Bien, profesor. Bien, profesor. Más que una pregunta, yo en realidad, bueno, darle las gracias por todo. Usted fue mi mentor, estuvo en todo momento en la universidad y me parece muy buena su entrevista de hoy día, así toda su información que tiene es increíble. Para mí, por lo menos, así su forma de contar y todo, se nota de su trabajo muy pedagogo. Y bueno, darle las gracias, ¿no? En ese sentido, por todo lo que nos contó hoy día. Y me gustaría hacerle como ahora una pregunta que tenía hace mucho rato. Era, antes del 73, ¿las bandas de colegio también tocaban marchas militares o tocaban otras cosas? Siempre han tocado, las bandas de colegio siempre han estado asociados al mundo militar. Desde la época de la independencia de Chile, que ya Bernardo Higgins, cuando arman las primeras bandas, ya tenían bandas escolares, porque se mantiene la tradición hacia la milicia a través del encanto que produce la música. ¿Ya? Además, se reafirma el asunto después con la Guerra del Pacífico, y ahí se crean bandas militares también en niños que iban y tocaban ya en las alturas, en la parte donde antes Chile no llegaba. ¿Ya? Entonces se crean las bandas andinas. Y después hay todo un fervor religioso que también venía con las mismas raíces, que unen a Perú, Bolivia y Chile, y lo que se conocen hoy día como las bandas andinas. No, no sé si ustedes saben, en Oruro, perdón, en Bolivia está el mayor festival de bandas que existen. Es una cuestión gigantesca, inmensa, que también para mi gusto es excesivamente grande porque, claro, obedecen un fervor religioso. Pero pongan atención ustedes, en julio, ¿cuándo es el aniversario de Bolivia? ¿El 8 de julio? Por ahí, 9, no me acuerdo en qué fecha, algunos de los chicos aquí deben saberlo. En Santiago se llena de bandas, porque están celebrando también la independencia de Bolivia, en Santiago Centro, allá. Y ustedes pueden ir a ver ahí caporales, de todo, gente, bailes del norte y todo, y están participando. La última vez, el 2009, el 2019, fue la última que se hizo, porque después ya no se pudo hacer. Y espero que eso vuelva después. Pero la tradición con bandas en niños ha existido siempre, siempre. Ya, gracias, profesor. Gracias, Miguel. Gusto de verte. Ya, profesor, si querés, Igualmente. puede hacer ¿cómo se Ya, llama? dame el co-host, puede ser, si quieres. Voy a tiro. Estoy en eso. Y ahora sí. Ya. Bueno, antes agradecer a cada uno la participación en esta entrevista que, que compartimos con el profesor Javier Contreras y estaremos comunicándole próximas actividades que tendremos con la asociación. Así que muchas gracias a todos. Bien, gracias a ustedes también por, por todo. Y les comparto este pequeño trabajo. Dura como 11 minutos, así que paciencia. ¿Nos puede contar un poquito antes de que comience? Es que se van a ir. Puchas, el jefe se da vueltas y vueltas
y yo ya estoy preocupado por él. Me pregunto qué le estará pasando. Ya hace tiempo que lo veo en la casa todos los días. Pareciera que algo ha pasado. Sí, ya llevamos más de 150 días y nadie de esta familia ha salido de casa. Cómo extraño cuando quedábamos solos y podíamos hacer música entre nosotras. Escuché que todo el mundo está en sus casas, al igual que nuestro jefe y su familia. Sí, incluso el gato anda malhumorado. Esta casa está llena de actividades y él ya no puede hacer lo que quiera o lo que no quiera. Un día lo vi invitando a unos amigos del vecindario, pero se tuvieron que ir, ya que la jefa reclamó por los olores y porque le comían su comida. Estos gatos caseros son todo unos divos. El otro día escuché decir al jefe que algo quería hacer con nosotros. Me preocupé mucho, ya que hace algunos años sacó al jinete trompetista y no ha vuelto nunca más. ¿Recuerdan que nos dijo que el jinete iría a cuidar a alguien? El jinete trompetista estaba muy feliz de irse con tan importante misión encomendada. Los trompetistas de la milicia estaban muy contentos y orgullosos de él. Pero, ¿qué podría hacer el jefe con nosotros? Que de ser 29, ahora solo somos 28 trompetistas. ¿Querrá hacer una banda? En el teatro municipal no están haciendo nada y creo que... No están haciendo nada. No estoy de acuerdo con lo que dices. El Teatro Municipal de Santiago no solo es el edificio patrimonial que pertenece a todos los chilenos. El Teatro Municipal son sus artistas, técnicos, administrativos y las personas que lo gobiernan. Sí, de acuerdo, pero yo me refería a que desde hace meses no está abierto al público y... Tampoco estoy de acuerdo con eso. El teatro cambió su forma de tocar y encantar al público. Ahora lo están haciendo a través de presentaciones virtuales y las redes sociales. Bueno, está claro que nuestro jefe podrá volver al teatro cuando este bicho de la pandemia lo permita. Pero, ¿y por qué no hacemos algo entre nosotros para dar esperanza? Llevamos años practicando aquí encerrados y creo que podríamos alegrar al jefe con una pequeña tocata. ¿Pero con qué motivo? Estamos viviendo en tiempos tristes y la esperanza es un fantasma que nace cada día y muere cada atardecer. ¡Momento! Hace años vive con nosotros el más hermoso de los payasos. Él es huérfano y nunca ha tenido un nombre. ¿Un nombre para él? Ustedes deben estar chalados. Yo no quisiera ser motivo de desencuentro entre ustedes, pero mi belleza y mi talento no lo busqué ni lo pedí. Es solo que así me hizo mi creador. Chicas, el oficio extraño de mi creador que me hizo de alambre. Y a mí me hizo de tornillos y tuercas. No vale. Yo los miro a todos ustedes y me parecen los figurines trompetistas más hermosos que he conocido. Cada vez que se nos une uno nuevo,
me parece aún más hermoso y más talentoso. Hace muchos años, cuando mi querido amigo, el payasito pobre, me vio llegar a este hogar, sentí que mi vida ya no era solo la mía. Éramos 2, luego fuimos 3, 4, hasta ser ahora la gran familia que somos. Este tiempo de pandemia se ha llevado muchos sueños, pero sin embargo se han creado otros muchos de los que nos podemos hacer partícipes. Les confieso que mi sueño secreto es tener un nombre que me otorgue identidad, dignidad y que represente mi espíritu bueno. Pucha, compadre, no sabía que usted era tan profundo con sus cosas. Yo siempre lo he admirado, pero me da rabia tanta desigualdad, fíjese. No es que sea su culpa ser tan hermoso y talentoso, es que, además, usted llegó a este hogar antes que yo y siempre sabe las cosas primero. Usted es como un hermano mayor, a ese que admiramos y un poco lo envidiamos. Yo también quiero ser importante para alguien. Pero mi amigo, no hay desigualdad cuando hablamos con el corazón, con el alma y con el espíritu. Si usted fuera ciego, ¿mi belleza le daría rabia? ¿O si usted fuera sordo, le daría rabia mi música? Más aún, si usted no pudiera caminar, ¿le daría rabia mi baile? Es muy probable que no lo sepa, pero lo que sí sabe es que la belleza, la música y el baile llenan una importante parte del corazón, del alma y del espíritu. Bueno, no nos pongamos melancólicos y pensemos en buscar un buen nombre a nuestro amigo Y en cómo preparar una tocata para nuestro jefe. ¿Y por qué no nos preparamos como lo hace una orquesta? ¿Cómo es eso, chico? Mira que yo solo conozco las orquestas populares. Conozco la orquesta del teatro municipal, pero no sé cómo se ensaya allá. Bueno, no es muy complicado. Nos separamos en grupos para ensayar las partes y luego nos juntamos y los sorprendemos con nuestra presentación. Entonces, amigos, antes de ofrecerles nuestra presentación, quisiera recordarles que nos sugieran nombre para nuestro payasito hermoso y talentoso y la posteen aquí mismo. Nos vemos pronto en el Teatro Municipal de Santiago. Chao, chao, chao.
Bueno, eso era. Interesante, interesante. Bueno, me toca a mí despedir al profe porque Hermes tuvo que salir de emergencia. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y por la entrevista. Muy interesante todo. Espero que se encuentre súper bien y igual todos ustedes sigan cuidándose para que podamos salir luego y podamos volvernos juntas, ¿no? A tocar. Gracias, pues, Felipe. Felicidades, Felipe. Muchas Felicidades gracias. por su Gracias a presión todos. como papá. Sí. Bueno. Cambia, la vida cambia muy bonita ahora con un hijo. Sí. Y con más. Sí. No, Felicidades a ti. y en tiempos así, una noticia así, es algo que vale mucho la pena. Bueno. Es muy esperanzadora, exacto. Y estamos listos. Nos veremos. Gracias, pues. Cuídense todos. Chao, chao. Ok. Chao, chao.